Hablo 9 idiomas, dijo la joven latina mientras sostenía una bandeja con las manos temblorosas. El dueño del restaurante más lujoso de la ciudad estalló en una carcajada tan fuerte que el sonido del cristal chocando y las conversaciones elegantes se detuvieron en seco. Claro, y yo soy el dueño de todo el planeta, se burló frente a una mesa llena de inversionistas extranjeros. Pero cuando ella abrió la boca para responder, la risa de todos se congeló como si el aire acondicionado del local hubiera bajado a 0 grados de golpe. El restaurante El Trono de Oro nunca había estado tan silencioso. Cada cliente en las mesas de terciopelo, los camareros con sus uniformes impecables y hasta los cocineros que se asomaron por la rendija de la cocina, quedaron paralizados. Valentina Reyes, una chica de apenas 22 años que todos veían como la que solo limpia mesas, estaba a punto de dar la lección más grande de sus vidas. El ambiente estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo de carne. El dueño, un hombre llamado Ricardo Montejo, era conocido por su arrogancia y por tratar a sus empleados como si fueran objetos desechables. Ricardo llevaba un traje que costaba más que el sueldo de un año de Valentina y siempre caminaba con el mentón en alto, como si el suelo que pisaba no fuera lo suficientemente digno para él. Ese día, en la mesa principal, estaban sentados hombres de negocios de China, Rusia, Francia, Alemania, Brasil, Italia, Egipto y Estados Unidos. Estaban allí para cerrar un trato millonario, y Ricardo quería impresionarlos a toda costa, incluso si eso significaba humillar a su personal para parecer más poderoso. Todo comenzó cuando uno de los clientes, un hombre ruso de mirada fría, hizo un comentario despectivo sobre la comida en su idioma natal, pensando que nadie lo entendería. Valentina, que estaba retirando los platos sucios, soltó una pequeña sonrisa involuntaria. Ricardo la vio y la tomó del brazo con fuerza. —¿De qué te ríes, ignorante? —le susurró con veneno. —Pide disculpas ahora mismo por tu falta de respeto. Valentina lo miró a los ojos, algo que nunca se atrevía a hacer, y fue ahí cuando soltó la bomba. No necesito pedir disculpas por entender que el señor cree que el caviar está pasado, y por cierto, tiene razón. Ricardo se puso rojo de la ira. —Cállate. Ni siquiera terminaste la escuela. ¿Cómo vas a entender lo que dice un caballero de Moscú? Fue entonces cuando Valentina, con una calma que asustó a los presentes, repitió la frase. —Hablo 9 idiomas, señor Montejo. Y si me permite, puedo ayudarle a que no lo estafen en este negocio, porque lo que ellos están planeando en esta mesa no es una inversión, es una absorción total de su restaurante. La risa de Ricardo fue lo primero que se escuchó, una burla cruel que buscaba el apoyo de sus clientes. Pero los hombres en la mesa no se rieron. Se miraron entre ellos con nerviosismo. La joven latina no solo había hablado, sino que lo había hecho con una pronunciación perfecta, con el acento exacto de alguien que nació en las frías calles de Rusia. Valentina no esperó a que le dieran permiso. Se giró hacia el inversionista chino y, en un mandarín fluido y elegante, le explicó que sabía perfectamente que los documentos que tenían bajo la mesa eran diferentes a los que Ricardo iba a firmar. El hombre chino abrió los ojos tanto que casi se le cae el cigarro de la boca. Los demás comensales empezaron a murmurar. Ricardo, confundido y asustado, gritó. —¡Seguridad! ¡Saquen a esta loca de aquí! Es un truco. Alguien le pagó para arruinar mi trato. Pero Valentina dio un paso al frente. Ya no era la chica invisible que limpiaba manchas de vino. Era una fuerza de la naturaleza. Se dirigió al hombre francés en un francés tan puro que parecía sacado de una película en París. Le dijo que su arrogancia no ocultaba su falta de fondos. Luego, sin pausa, saltó al alemán para decirle al ingeniero que sus cálculos de infraestructura para el nuevo local eran mediocres. La sala estaba en shock total. Nadie podía creerlo. Una joven que apenas hablaba para pedir permiso, estaba dominando la conversación en los idiomas más difíciles del mundo. Ricardo Montejo estaba pálido. Sus manos, que antes señalaban con desprecio, ahora temblaban. —¿Cómo? ¿Cómo es posible? —tartamudeó. Valentina recordó entonces a su abuela, la mujer que le enseñó que el conocimiento es el único tesoro que nadie te puede robar. Su abuela había trabajado como empleada doméstica para familias diplomáticas durante 50 años. Valentina creció en los pasillos de esas embajadas, escuchando, aprendiendo, absorbiendo cada sílaba de los hijos de los embajadores mientras ella ayudaba a limpiar las bibliotecas. Mientras otros niños jugaban, ella estudiaba diccionarios de árabe y portugués que encontraba en la basura de los ricos. —Usted cree que soy nadie porque llevo un delantal —dijo Valentina en un inglés tan perfecto que el inversionista de Nueva York se puso de pie por respeto. Pero mientras usted se dedicaba a mirar su cuenta bancaria,
Yo me dedicaba a observar el mundo. Usted ve clientes, yo veo personas con secretos. Usted ve una sirvienta, yo veo una oportunidad para ser mejor que usted. El inversionista brasileño intentó interrumpir en portugués, tratando de calmar las aguas, pero Valentina lo cortó en su propio idioma con una frase que lo dejó mudo. No defienda lo indefendible, señor Silva. La honestidad no conoce fronteras, pero la codicia sí, y hoy su codicia se encontró con mi verdad. En ese momento, el restaurante ya no era un lugar de comida. Era un tribunal donde una joven latina estaba sentenciando a los hombres más poderosos de la ciudad. El dueño, Ricardo, intentó una última vez recuperar el control. No me importa cuántos idiomas hables. Estás despedida. Vete a la calle, que es donde perteneces. Pero la justicia tiene formas extrañas de aparecer. Uno de los clientes de una mesa cercana, un hombre mayor que había estado escuchando todo en silencio, se levantó. Era el dueño de la cadena de hoteles más grande del continente, un hombre al que incluso Ricardo le temía. Caminó hacia Valentina y le habló en italiano. Le preguntó si estaría dispuesta a trabajar para él como su jefa de relaciones internacionales, con un sueldo que Ricardo no ganaba ni en un mes de éxito. Valentina le respondió en un italiano tan dulce y firme que el hombre sonrió. Sería un honor, señor. Pero primero, quiero terminar mi turno. No por el dinero, sino porque mi abuela me enseñó a terminar lo que empiezo, incluso si el jefe no merece mi esfuerzo. El restaurante estalló en aplausos. Personas que antes ignoraban a Valentina ahora la miraban con admiración. Ricardo. Montejo se quedó solo en su mesa principal, con sus inversionistas huyendo y su reputación destruida. La joven que solo hablaba español les había demostrado que el idioma más importante de todos es el de la dignidad. Valentina se quitó el delantal con lentitud, lo dobló perfectamente y lo puso sobre la mesa de Ricardo. Por cierto, dijo antes de salir por la puerta principal, el noveno idioma que hablo es el de la justicia, y ese es el que más le va a doler aprender. Esa noche, el video grabado por uno de los comensales se volvió viral. Millones de personas vieron a la chica latina que dejó en zócalos poderosos. No fue solo por los idiomas. Fue porque ella representaba a todos los que han sido subestimados por su origen, por su trabajo o por su apariencia. Valentina Reyes no solo dominaba 9 idiomas, dominaba su propio destino. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te subestima por tu apariencia o tu trabajo? Esta historia es un recordatorio de que nunca sabemos el genio que se esconde detrás de una persona sencilla. Valentina pasó de limpiar mesas a viajar por el mundo uniendo naciones, demostrando que la verdadera riqueza no está en el bolsillo, sino en la mente. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Valentina? ¿Te atreverías a enfrentar a tu jefe frente a todos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer qué piensas de esta increíble lección de vida. Valentina caminaba por la calle esa noche sintiendo el aire fresco en su rostro. Ya no tenía miedo. Recordaba los días en que su abuela Lucía le decía, «Estudia, hija, que las palabras son llaves. Algún día tendrás tantas llaves que ninguna puerta podrá detenerte». Y así fue. El centro de detención donde Valentina había pasado su infancia esperando que su abuela terminara sus turnos de limpieza parecía ahora un sueño lejano. A la mañana siguiente, el teléfono de Valentina no dejaba de sonar. Embajadas, universidades y empresas multinacionales querían conocer a la chica del vídeo. Pero ella no tenía prisa. Sabía que su talento no era una casualidad, sino el resultado de años de silencio y observación. Cuando finalmente llegó a su primera entrevista en el Gran Hotel, el mismo hombre que la defendió en el restaurante la recibió con una pregunta. ¿Por qué elegiste aprender tantos idiomas en lugar de rendirte? Valentina sonrió y respondió en egipcio moderno. Porque cuando el mundo intenta callarte, la mejor forma de responder es hablando en todas las formas posibles. El hombre quedó impresionado, no solo por el idioma, sino por la sabiduría de una joven que había transformado la humillación en poder. Valentina se convirtió en un puente entre culturas. Ayudó a negociar acuerdos de paz, a traer suministros médicos a zonas en conflicto y a dar voz a aquellos que, como ella, eran invisibles para el sistema. Ricardo Montejo, por su parte, tuvo que cerrar su restaurante meses después. La gente dejó de ir, no por la comida, sino por el recuerdo de su arrogancia. Se dice que ahora trabaja para una gran corporación, y que su jefa directa es una mujer joven que habla 9 idiomas y que siempre recuerda, con una sonrisa, que el respeto es el lenguaje universal que él nunca aprendió a hablar. La historia de Valentina se cuenta en las escuelas de idiomas de todo el mundo, no como un milagro, sino como una prueba de resistencia. Ella demostró que ser latina es un superpoder,
que hablar varios idiomas es una herramienta de guerra contra la ignorancia y que, al final del día, nadie puede detener a alguien que sabe exactamente cuánto vale. Pensaron que era una simple asistente, hasta que escuchó el código secreto en el idioma número 10. Valentina estaba sentada en la parte trasera de una camioneta negra blindada, cruzando las calles de una ciudad que nunca imaginó visitar, Ginebra, Suiza. Ya no llevaba el delantal manchado de café ni los zapatos viejos del restaurante de Ricardo Montejo. Ahora vestía un traje sastre azul oscuro, pero por dentro seguía siendo la misma chica que aprendió a decir esperanza en 9 idiomas diferentes mientras limpiaba estantes de libros. Su jefe, el señor Arthur Sterling, el magnate hotelero que la rescató de la humillación pública, la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Valentina, lo que va a pasar en esa sala no es solo una reunión de negocios, le advirtió Sterling mientras el vehículo se detenía frente a un edificio de cristal que parecía tocar las nubes. Se trata de una alianza que podría cambiar la economía de 3 continentes. Pero sospecho que alguien está filtrando información. Valentina asintió en silencio. Ella no estaba allí para escribir notas. Estaba allí para ser el arma secreta de Sterling. El plan era sencillo pero brillante. Todos pensarían que ella era solo una secretaria que apenas hablaba inglés, permitiendo que los otros líderes mundiales bajaran la guardia y hablaran libremente en sus propios idiomas, pensando que nadie los entendería. Al entrar a la sala de juntas, el aire se sentía pesado, como si el oxígeno fuera más caro en ese lugar. Había representantes de 8 países diferentes, cada uno con su propio traductor oficial. Al ver a Valentina, un delegado de los Emiratos Árabes soltó una risita burlona y le hizo un gesto para que le sirviera agua. Valentina bajó la cabeza, ocultando la chispa de fuego en sus ojos, y sirvió el agua sin decir una palabra. «Gracias, niña», dijo el hombre en un tono condescendiente, creyendo que ella no entendía el insulto oculto en su gramática. La reunión comenzó y, durante 2 horas, Valentina fue un fantasma. Los traductores oficiales hacían un trabajo decente, pero ella notaba las pequeñas trampas. El traductor japonés omitía las dudas de su jefe. El traductor ruso suavizaba las amenazas. Pero lo más grave ocurrió cuando el delegado francés y el italiano comenzaron a susurrar entre ellos en un dialecto específico del sur de Italia, mezclado con jerga técnica francesa. Estaban planeando sabotear la firma del contrato en el último minuto para dejar a Sterling fuera del negocio. «Domino 9 idiomas», recordó Valentina para sí misma, pero en ese momento se dio cuenta de que necesitaba usar el 10º, el lenguaje de la estrategia. De repente, Valentina se levantó de su silla. El ruido de la madera contra el suelo hizo que todos se giraran. Ricardo Montejo, su antiguo jefe, solía decir que ella no valía nada. Pero en ese momento, ella era la persona más poderosa de la habitación. Miró al delegado francés directamente a los ojos y, en un francés tan afilado como una navaja, le dijo: «Señor, el artículo 14 de su contrato privado prohíbe explícitamente la maniobra que acaba de sugerirle a su colega italiano». El silencio que siguió fue absoluto. El delegado francés se puso pálido, dejando caer su pluma sobre la mesa de mármol. Pero Valentina no se detuvo. Se giró hacia el hombre de los Emiratos Árabes y, en un árabe perfecto y culto, le explicó que los fondos que le habían prometido no existían, que eran solo una fachada de humo. Luego, se dirigió al grupo en ruso, mandarín y alemán, desmantelando cada mentira, cada engaño y cada trampa que habían tejido durante la mañana. «¡Basta!», gritó el delegado italiano en su idioma. «¿Quién eres tú? ¿Quién es esta mujer?» Valentina se acercó a la cabecera de la mesa, donde Arthur Sterling sonreía con orgullo. «Soy la persona que ha estado escuchando lo que ustedes pensaban que nadie entendería», respondió Valentina en italiano con una elegancia que los dejó sin palabras. «Ustedes ven una cara latina y asumen ignorancia. Ven una mujer joven y asumen debilidad. Pero lo que realmente ven es a alguien que sabe que las palabras son puentes, y hoy ustedes han intentado quemar todos los puentes de esta sala». Los delegados se miraron entre sí, derrotados. No podían negar nada. Valentina había citado palabras exactas de sus conversaciones secretas. Arthur Sterling se puso de pie y cerró su carpeta. «La reunión ha terminado», dijo con voz firme. «A partir de ahora, todas las negociaciones de mi empresa pasarán exclusivamente por la supervisión de la señorita Reyes. Si ella no aprueba el trato en los 9 idiomas que domina, no hay trato». Mientras salían del edificio, Valentina sintió un escalofrío. No era de miedo, sino de triunfo. Pero justo cuando llegaban a la camioneta, un hombre vestido de negro se le acercó y le entregó un sobresellado. Al abrirlo,
Valentina encontró una foto vieja de su abuela Lucía, trabajando en una embajada que ella no reconocía. En el reverso, había una nota escrita en un idioma que ella nunca había visto. Un idioma que parecía una mezcla de símbolos antiguos y códigos modernos. «Señor Sterling», susurró Valentina, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Creo que mi abuela no era solo una empleada doméstica». Esa noche, en su habitación de hotel en Ginebra, Valentina no pudo dormir. Empezó a investigar el origen de los símbolos de la nota. Descubrió que pertenecían a una red de traductores de élite que habían trabajado en las sombras durante la Guerra Fría, personas que usaban el lenguaje para evitar catástrofes globales sin que nadie supiera sus nombres. Su abuela Lucía había sido una de ellas. Valentina no había aprendido idiomas por casualidad. Su abuela la había estado entrenando desde los 5 años para heredar una misión que iba mucho más allá de hoteles y restaurantes de lujo. La nota decía: «El silencio es tu fuerza, pero tu voz es la llave. Busca el código en la ciudad de las luces». Valentina se dio cuenta de que su aventura apenas comenzaba. Los 9 idiomas que dominaba eran solo el principio. Había un mundo oculto esperándola, un mundo donde las palabras podían salvar miles de vidas o destruir naciones enteras. Y ella, la joven latina que una vez fue humillada por pedir permiso para hablar, ahora era la única que tenía la llave para descifrar el secreto más grande de la historia moderna. Pasaron los meses y Valentina se convirtió en una leyenda en el mundo de la diplomacia. Pero ella no buscaba fama. Trabajaba desde las sombras, ayudando a Sterling a construir escuelas y hospitales en los países que otros querían explotar. Sin embargo, la sombra de su abuela seguía ahí. En cada viaje, en cada nueva ciudad, Valentina encontraba una pequeña pista: un libro antiguo en portugués con anotaciones en los márgenes, un poema en hindi que contenía coordenadas geográficas, una canción de cuna en japonés que ocultaba frecuencias de radio. Un día, mientras estaba en una misión en Brasil, descubrió que Ricardo Montejo, su antiguo jefe del restaurante, estaba involucrado en una red de tráfico de influencias que usaba los puertos para mover mercancía ilegal. Ricardo pensaba que estaba a salvo porque usaba un código basado en dialectos indígenas extintos para comunicarse con sus socios. Lo que no sabía es que Valentina había pasado los últimos meses estudiando precisamente esos dialectos en honor a sus raíces. Valentina decidió enfrentarlo, pero no con la policía, sino con la verdad. Se presentó en la oficina de Ricardo en Río de Janeiro. Él, al verla, intentó reírse como la primera vez. «¿Vienes a pedirme trabajo de nuevo, políglota de pacotilla?», dijo con su habitual desprecio. Valentina se sentó frente a él y empezó a hablar en el dialecto que Ricardo creía secreto. Vio cómo la sangre se le drenaba de la cara. Vio cómo sus manos empezaban a temblar. «Sé lo que hay en los contenedores del puerto 4», dijo Valentina, volviendo al español. «Sé quiénes son tus socios y sé cuánto pagaste para que guardaran silencio. Pero lo que más me duele, Ricardo, es que uses la lengua de mis ancestros para cometer crímenes». «No puedes probar nada», susurró él, acorralado. «No necesito probarlo», respondió ella. «Ya he enviado las grabaciones traducidas a las autoridades de 3 países diferentes. En menos de 10 minutos, este edificio estará rodeado. Pero antes de irte a prisión, quiero que sepas una cosa. La chica que humillaste en tu restaurante es la misma que acaba de cerrar tu mundo para siempre». Valentina salió de la oficina mientras las sirenas empezaban a sonar a lo lejos. Se sentía en paz. Había cerrado un círculo. Pero al mirar su teléfono, recibió un mensaje de un número desconocido. Estaba escrito en el mismo código secreto de su abuela. «Has pasado la primera prueba, Valentina. Ahora es el momento de conocer la verdad sobre tu padre. Te esperamos en el Cairo». Valentina guardó el teléfono y miró hacia el horizonte. Sabía que el camino sería peligroso, pero ya no era una niña asustada. Era una mujer que hablaba el idioma de la libertad, y no se detendría hasta que cada secreto fuera revelado. ¿Te imaginas descubrir que toda tu vida ha sido una preparación para algo mucho más grande? Valentina pasó de limpiar mesas a ser una espía internacional, gracias a su talento y a la sabiduría de su abuela. Esta historia nos enseña que nunca debemos subestimar a nadie por su origen, porque las habilidades que parecen simples pueden ser las que cambien el curso de la historia. ¿Crees que Valentina debería ir al Cairo a buscar a su padre o es una trampa? ¿Cuál crees que es el secreto que ocultaba su abuela Lucía? ¿Te gustaría aprender un idioma nuevo después de leer lo que Valentina logró con los suyos? La historia de Valentina continúa y tú eres parte de ella. Comenta Egipto si quieres ver a Valentina descifrando los misterios de las pirámides y enfrentando la red secreta en la tercera parte de esta épica aventura.
No olvides compartir esta historia con alguien que necesite motivación para cumplir sus sueños. Valentina subió al avión con destino a Egipto. Mientras el motor rugía, ella abrió un pequeño cuaderno y escribió en la primera página: Idioma número 11, el lenguaje del destino. Y apenas estoy empezando a hablarlo. El mundo estaba a punto de conocer el verdadero poder de una voz que se negó a ser silenciada. ¿Estás listo para lo que viene? El sol del desierto del Cairo no era solo calor. Era un peso histórico que caía sobre los hombros de Valentina. Había llegado a la ciudad de las luces, el destino final marcado por la nota codificada de su abuela. Ya no se trataba de negocios ni de restaurantes de lujo, ahora era un juego de espionaje en una escala que superaba todo lo que había imaginado. La nota de su abuela había sido muy clara. Tu padre fue guardián de la clave de Rosetta, el único que podía descifrar los secretos de la red silenciosa. Lo que él perdió, tú debes recuperarlo. Valentina se dirigió a una antigua casa de té en el corazón del mercado Khan el Khalili. El lugar olía a menta, especias y siglos de historia. En una mesa oscura, la esperaba una mujer anciana con ojos penetrantes y manos cubiertas de tatuajes de henna, que la miró como si la hubiera estado esperando toda la vida. «Has tardado», dijo la mujer en un árabe clásico que sonaba como un canto milenario. «Soy Laila. Tu abuela y yo éramos hermanas de la aguja y el hilo». «¿Hermanas de la aguja y el hilo?», preguntó Valentina. Laila sonrió. «Cosíamos historias, no ropa. Éramos parte de la red silenciosa, una organización que se asegura de que la verdad no se pierda por culpa de los poderosos. Tu abuela, Lucía, te entrenó para esto. Cada idioma que aprendiste fue una lección. El francés para la diplomacia, el ruso para el peligro, el mandarín para la paciencia». «¿Y mi padre?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. «Tu padre, Daniel Reyes, no era un simple diplomático. Era el enigma. Él custodiaba un disco duro encriptado que contiene toda la información de la red silenciosa. Identidades, secretos de Estado, tratos de guerra. Si esa información cae en manos equivocadas, el mundo se hunde en el caos. Los que buscan el disco lo encontraron hace años y lo torturaron hasta que pensaron que estaba muerto. Pero él logró esconder la clave de acceso antes de desaparecer». Laila le entregó una pequeña caja de madera. Dentro había un collar antiguo con un dije de obsidiana. «Esto es un mapa. Te llevará al lugar donde tu padre ocultó la clave. Pero tienes que descifrarlo. El mapa está en el lenguaje número 10 que él y tu abuela crearon para que nadie más lo entendiera». Valentina tomó el collar. Sintió un escalofrío al tocar la obsidiana. Era un lenguaje de símbolos y números, una codificación tan compleja que solo podía ser descifrada por una mente que pensara en varios idiomas al mismo tiempo. «¿Y dónde se encuentra mi padre ahora?», preguntó Valentina con el corazón latiéndole. «Está vivo, capturado. Lo tienen en un antiguo búnker en las afueras de la ciudad, en la necrópolis de Saqqara. Planean usarlo para descifrar el disco si el mapa falla. Tienes 48 horas». Valentina no dudó. Se despidió de Laila y se dirigió a las pirámides, sintiendo que cada idioma que había aprendido se activaba en su mente como un superordenador. En el viaje hacia Saqqara, Valentina descifró el collar. Las coordenadas la llevaron a un mercado de antigüedades falso en una zona abandonada. El mapa apuntaba a una pequeña estatua de un gato, un símbolo de la diosa Bastet. El mensaje en el lenguaje 10 era claro. La clave está en el lugar que ignora la verdad, pero ama la mentira. Busca al faraón oculto. Valentina encontró la estatua. Estaba vacía. Sabía que los enemigos ya habían estado allí. Mientras pensaba, un grupo de hombres armados con trajes oscuros y auriculares la rodearon. Hablaban un dialecto indonesio que Valentina reconoció por su trabajo en una misión de ayuda humanitaria meses atrás. «La chica es rápida», dijo uno en indonesio, «pero no lo suficiente. Danos el mapa y no te haremos daño». Valentina sonrió con frialdad. El miedo había desaparecido. Se había transformado en adrenalina pura. «Hablo 9 idiomas, pero en mi 10º idioma, el de la estrategia, te digo que cometiste un error», respondió ella en el mismo dialecto. Los hombres se quedaron boquiabiertos. Ella era la famosa políglota del pueblo, la leyenda que se había vuelto viral. Antes de que pudieran reaccionar, Valentina tomó una mesa de madera y la lanzó contra el más cercano. Saltó y, mientras corría, empezó a gritar órdenes de emergencia en ruso, francés y árabe, confundiendo a sus atacantes, que no sabían a quién disparar. Logró escapar y se dirigió directamente al búnker de Saqqara. Sabía que la clave que buscaba no era física,
sino una frase, una palabra de seguridad que su padre le habría enseñado cuando era niña. Valentina encontró el búnker bajo tierra, escondido en las ruinas. Se deslizó por un conducto de ventilación, escuchando las voces que venían del interior. Escuchó inglés con acento alemán, español con jerga financiera y un italiano gutural que la heló. Reconoció la voz. Era la misma persona que había intentado sabotear el trato de Arthur Sterling en Ginebra. «El enigma no hablará», dijo la voz italiana. «Ha resistido 3 días. Matémoslo y usemos la tortura con su hija para obligarla a decirnos el código». Valentina rompió la rejilla de ventilación y cayó en la sala. Vio a su padre, Daniel Reyes, amarrado a una silla, con barba larga y herido, pero vivo. Frente a él, con el disco duro en las manos, estaba el delegado italiano, Carlo Visconti. «¡Sorpresa!», gritó Visconti en italiano. «La estrella del espectáculo se ha unido a la fiesta. Danos el código, Valentina, o tu querido padre muere». Valentina se paró entre los guardias y su padre. «La clave de acceso no es una palabra, Visconti. Es una respuesta», dijo ella, ganando tiempo. «La pregunta es, ¿qué le enseñas a un niño para que sobreviva al olvido?». Visconti se burló. «Tonterías. Dinos el código». Valentina miró a su padre. Sus ojos, llenos de dolor, le transmitieron el mensaje. Recordó una frase que su padre le decía cada noche cuando la acostaba en su cama. Una frase que había escuchado en su infancia en el portugués de Brasil, en el japonés de Tokio y en el hindi de la India. Su padre, con un esfuerzo supremo, susurró en español: «Los idiomas son llaves». Valentina sonrió. El código no era una frase compleja o un número binario. Era la lección más importante de su vida. La respuesta a la pregunta era 9. 9 idiomas que ella dominaba, 9 llaves que abrían la verdad. «La clave de acceso es 9», gritó Valentina. Visconti, dudando, tecleó la palabra en el disco. Un segundo después, el disco duro se apagó con un ruido eléctrico. Visconti, furioso, arrojó el aparato contra la pared. «Lo has arruinado. Ahora nadie tendrá la información». «Te equivocas», dijo Valentina. «La información no está en el disco. Está en la nube. Y yo soy la única que sabe dónde está». Al teclear la palabra 9, Valentina no solo había desbloqueado la información, la había transferido instantáneamente a un servidor seguro de la ONU, usando un programa que su padre había diseñado años atrás. En ese momento, las luces se encendieron. Un equipo de fuerzas especiales, alertado por Arthur Sterling a través de un código que Valentina le había dado en suajili, su 10º idioma secreto, irrumpió en el búnker. Visconti fue capturado. Valentina se liberó de sus ataduras y corrió hacia su padre. «Lo hiciste, hija», susurró Daniel Reyes, abrazándola. «Dominaste el lenguaje de la verdad». Un mes después, Valentina estaba en el balcón de un apartamento con vista al mar Mediterráneo, junto a su padre, que se recuperaba lentamente. La red silenciosa fue expuesta al mundo, y el caos que intentaron generar los poderosos se convirtió en justicia. Arthur Sterling, junto con otras personalidades influyentes, creó una fundación de idiomas llamada Las 9 Llaves, dedicada a educar a jóvenes subestimados. Valentina y su padre se convirtieron en los líderes de la nueva red silenciosa, trabajando abiertamente para proteger la verdad. «¿Y el 10º idioma, hija?», le preguntó su padre. «Dijiste que dominabas el 10º idioma para confundir a Visconti». Valentina sonrió. «El 10º idioma, papá, es el que aprendí en el restaurante, el que nadie estudia en la universidad». «¿Y cuál es?». «El idioma de la fe inquebrantable en una misma». Y así, la historia de Valentina Reyes, la chica que pasó de limpiar mesas a salvar al mundo con sus palabras, se convirtió en una leyenda. Ella demostró que el verdadero poder no se mide por títulos, sino por la capacidad de transformar la voz de la humildad en el grito más fuerte de la justicia.